Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, voy a continuar con un tema que inicié en el vídeo anterior de esta serie al respecto de la existencia histórica de Jesús. En el vídeo anterior ya hice una introducción en cuanto a la necesidad de traer al espiritismo argumentos racionales que avalen nuestras convicciones. Y la finalidad de estos 3 vídeos, que están dedicados a la existencia histórica de Jesús, es precisamente hacer un estudio de cuál es el debate actual al respecto de su existencia o de su inexistencia histórica, a fin de que nuestras propuestas no sean simplemente propuestas de fe y que tengamos bases argumentales para apoyar cada uno de nuestros enunciados. En el vídeo anterior estuvimos haciendo un repaso de las bases de la negación que se tienen actualmente para negar que Jesús vivió, que Jesús existió históricamente, e hice un análisis de las 2 primeras de las que tengo en esta lista. Estuvimos hablando de que no es verdad una cosa que se dice, y es que todos aquellos que afirman la existencia histórica de Jesús son cristianos. Hay muchísimos investigadores que no son cristianos que apuestan por la existencia histórica de Jesús. Y luego hablamos de los evangelios al respecto de que ellos no son obras históricas, sino que son obras literarias que presentan ya un personaje idealizado. Pero estuvimos viendo que realmente estos argumentos lo que desmienten es la existencia de Cristo, de Jesucristo, pero no desmienten la existencia del personaje histórico, es decir, no desmienten que haya podido existir Jesús de Nazaret. En este vídeo voy a continuar haciendo este análisis, fundamentándome en las bases de la negación y las respuestas que existen a estas bases negacionistas, y vamos a hablar sobre las incoherencias y las contradicciones de los documentos cristianos que hablan sobre Jesús, que es uno de los argumentos con más peso que actualmente se tienen para negar su existencia histórica. Y también vamos a ver las características del mitotipo que están presentes en Jesús y que lo asemejan a algunos héroes griegos. Bueno, pues vamos a empezar con las incoherencias y las contradicciones que se encuentran en los evangelios. Y son muchas. Los que niegan la existencia de Jesús, cuando hacen un análisis de ciertos datos que dan los evangelios y los comparan con la realidad histórica, se dan cuenta que esos datos están equivocados. Por ejemplo, cuando hablan de la matanza de los inocentes o cuando hablan del censo que se realizó y que justificaría el viaje de José y María a Belén. Por lo tanto, hay elementos históricos en los evangelios que están equivocados. También tiene incoherencias, tienen contradicciones geográficas. Luego tenemos errores graves culturales. Y esos errores culturales están más presentes a medida que los evangelios se escribieron más tarde cronológicamente. Por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene graves errores culturales. Y les voy a hablar de uno que afecta de alguna forma a la ideología que sobre ese aspecto ha hecho el espiritismo. Cuando se habla del diálogo de Jesús con Nicodemo, se pone una respuesta de Nicodemo que es totalmente inverosímil. Cuando Jesús le habla a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo, Nicodemo no sabe a qué se está refiriendo Jesús, hasta el punto que Jesús tiene que decirle: ¿cómo tú, que siendo maestro de Israel, no sabes de estas cosas? Esto es algo totalmente inverosímil, que un doctor de la ley, que un maestro de la ley, no sepa cuál es el sentido teológico que dentro de su pueblo tenía el concepto nacer de nuevo, es algo impensable en cualquier doctor de la ley. Para que tengan una idea del error gravísimo cultural que comete el autor del Evangelio de Juan en este diálogo, imagínense que yo hablo con un físico teórico, por ejemplo, y le hago referencia al gato de Schrödinger. Y el físico me contesta diciendo que no sabe
qué es el gato de Rödinger. Esta respuesta de un físico al respecto de mi observación sería totalmente absurda y sería totalmente inverosímil, pues esto sería equiparable a que dentro del judaísmo y dentro del pueblo de Israel, un maestro de la ley no supiese a qué se refiere Jesús cuando habla del concepto de nacer de nuevo. Otra cosa es que Jesús tuviese un concepto distinto de nacer de nuevo. Eso puede ser, pero que la respuesta de Nicodemo sea de total ignorancia al respecto de qué significado tienen esas palabras, es totalmente inverosímil. Y en los evangelios se encuentran muchos ejemplos de estos, donde se evidencia que quienes han escrito gran parte de estos evangelios no tenían un conocimiento cabal de las tradiciones culturales del pueblo de Israel. Luego se encuentran también muchas contradicciones entre ellos. Si nosotros leemos los evangelios y los comparamos entre ellos, vamos a ver que las contradicciones a veces son bastante significativas. Por ejemplo, si nosotros vemos la versión que tiene Mateo al respecto de lo que sucedió con Judas Iscariote, vamos a ver que es totalmente distinta de la versión que tiene Lucas y que no cuenta en su evangelio, pero que sí cuenta en Hechos de los Apóstoles. Mientras que para Mateo, Lucas se arrepiente y posteriormente se suicida, en Lucas, Mateo no se arrepiente, con el dinero que consigue compra un campo y en el campo tiene un accidente por el que muere. Por lo tanto, son dos historias totalmente distintas, totalmente contradictorias una con la otra. Y por último, también encontramos en los evangelios una creciente evolución teológica. El problema que tiene el Nuevo Testamento tal cual está escrito, o tal cual está ordenado actualmente, es que las obras no aparecen en el orden cronológico en el que se redactaron. Y esto hace que muchas veces pensemos que el primer evangelio en escribirse fue Mateo, cuando realmente el primer evangelio en escribirse fue Marcos. Si se lee Marcos, Mateo, Lucas y luego Juan, se ve claramente este proceso de evolución teológica que a veces tiene consecuencias también cristológicas. Es decir, que la idea de Jesús que cada uno de los evangelios va transmitiendo es una idea que va progresando y que se va adaptando a la línea teológica que en la época en la que se escriben los evangelios va existiendo. Y esto hace pensar, obviamente, que la idea de Jesús que transmiten los evangelios no es una idea real, sino que es una idea idealizada y adaptada ya a la teología del cristianismo primitivo que estaba empezando a gestarse. En relación a la evolución teológica voy a poner un ejemplo, y este ejemplo se encuentra muy claro al respecto de la imagen de Jesús que tuvieron cada uno de los evangelistas. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos comienza en el bautismo. Con el bautismo comienza el Evangelio de Marcos. Marcos no hace ni una sola referencia, ni a la infancia de Jesús, ni a su nacimiento, absolutamente nada. Para Marcos, lo importante de Jesús fue a partir de su bautismo cuando empieza su vida pública, cuando empieza a predicar. El Jesús que se pinta en Marcos, aunque obviamente ya es un ser idealizado, nada tiene que ver con el Jesús que posteriormente pintan Mateo y Lucas. Ambos empiezan no ya por el bautismo, sino que empiezan por el nacimiento, porque conviene reseñar que ese ser no era un ser normal, era un ser especial desde el momento de su nacimiento. Desde el momento de su nacimiento ya los dos evangelistas tienen una conciencia clara de que deben darle una descendencia, una genealogía davídica, para presentarlo como rey, como salvador, como aquel que viene a restaurar el verdadero orden y el verdadero reino de Dios. Por lo tanto, hay una evolución teológica en cuanto al personaje.
Para Marcos, Jesús había sido un hombre totalmente normal hasta el bautismo, cuando empieza a predicar, cuando se hace pública su vida. Sin embargo, para Mateo y para Lucas, Jesús ya era un ser especial desde el momento de su nacimiento. Incluso se narra ese nacimiento siguiendo una línea bastante mítica. Y no solo eso, sino que además se le pinta claramente como el verdadero rey de Israel. En uno vienen a adorarlo los magos de Oriente y en otro son los pastores, son los que están allí quienes van a adorar a este rey. Pero ahí ya está el concepto de que desde el momento que nace, este ser es un ser real, es un ser especial. Y cuando leemos a Juan, vamos a ver que el concepto ya ha evolucionado mucho. Para Juan, Jesús ya es preexistente. Y está claramente en el prólogo del Evangelio de Juan que para este evangelista Jesús ya existe desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad está ya con Dios y hay un aspecto en el que empieza a apuntar para su divinización. Porque en determinado momento, si unimos o entendemos el versículo 1 a la luz del versículo 14, hay una insinuación, aunque obviamente aquí todavía no es claramente la definición de Jesús como Dios, pero sí hay una insinuación de que la naturaleza de Jesús es divina. Por lo tanto, en Marcos tenemos un ser normal que empieza a predicar, fundamentalmente un maestro de la ley que por el bautismo adquiere una condición especial. En Mateo y Lucas tenemos un ser ya especial desde el momento que nace y en Juan tenemos ya un ser preexistente, un ser eterno, un ser ya con características divinas. Por lo tanto, se ve claramente que hay una evolución teológica en cuanto al personaje. Cuando se estudian desde un punto de vista crítico estos evangelios, los negacionistas llegan a la conclusión que aquí de lo que se está hablando es de un ser mítico, de un ser irreal que se va adaptando a las necesidades teológicas de la nueva religión que está gestándose. Otro de los argumentos que se usan para negar la existencia histórica de Jesús es lo que se conoce como el mitotipo de Ragland. Es una serie de puntos en los cuales coinciden la mayoría de las creaciones míticas y la mayoría de las creaciones literarias de la historia. Este mitotipo está basado en 22 puntos. Yo les voy a poner solamente los 17 que claramente coinciden con la historia que tenemos de Jesús. El primer punto sería que la madre del héroe es una virgen de sangre real. Está claro que en la historia que los evangelios cuentan de Jesús, a Jesús lo pintan naciendo de una virgen. Su padre es un rey, a Jesús se le da descendencia davídica. Las circunstancias de su nacimiento son inusuales, creo que no hace falta más comentarios. Se le adjudica ser hijo de un Dios. Está claro también que los evangelios hablan de Jesús como el Hijo de Dios. No un hijo de Dios como cualquiera de nosotros somos, sino el Hijo de Dios. Después de su nacimiento se intenta matarlo, pero es salvado de ese intento. No se conoce nada o casi nada de su niñez. Al alcanzar la adultez regresa o viaja a su futuro reino. Se convierte en rey. En Jesús tenemos que toda rodilla se doblará ante él y se habla de su genealogía davídica. Por un tiempo reina sin inconvenientes. Se habla del reino eterno de Jesús. Dicta leyes. Está claro que los evangelios ya presentan las leyes de Jesús frente a las leyes mosaicas. Pierde el favor de los dioses o de sus seguidores. Está claro que cuando lo apresan sus seguidores lo abandonan y durante un tiempo incluso no saben muy bien qué hacer. Encuentra una muerte misteriosa, usualmente en la cima de una colina. No tiene hijos o si lo tienen estos no lo suceden. Su cuerpo no es enterrado o resucita y tiene uno o más sepulcros sagrados. Fíjense, de 22 características del mitotipo, Jesús tiene 17, o mejor dicho, Jesucristo tiene 17. Y nuevamente, los negacionistas, los que niegan la existencia histórica de Jesús,
se basan en este estudio de lo que los evangelios cuentan, comparándolo con las características del mitotipo, para negar la existencia histórica de Jesús. En el vídeo pasado dijimos que la opinión especializada era o estaba claramente a favor de la existencia de Jesús. Y aquí cabe una pregunta que hay que hacernos sin ningún tipo de duda. Si los evangelios no son obras históricas y son las únicas fuentes que tenemos que hablan realmente de Jesús, si ellos están llenos de contradicciones y además es evidente que existe una construcción mítica sobre Jesús, ¿por qué razón el 99% o cerca del 99% actualmente de la opinión especializada afirma que Jesús existió históricamente? Esta es una pregunta muy importante, porque todo parece indicar que Jesús es una construcción mítica y que por lo tanto no existió nunca históricamente. Y hay que conocer en profundidad las investigaciones que hay al respecto de Jesús para poder responder claramente al respecto de por qué se considera que Jesús sí vivió históricamente. Para ello, habría que preguntar, ¿es preciso o la solución es buscar fuentes extracristianas? Bueno, es una solución, porque hay fuentes extracristianas que, aunque no de forma directa, sí de forma indirecta, hablan de Jesús y se puede deducir la existencia histórica de Jesús de estas fuentes. Pero lo más importante es que son los propios evangelios quienes ofrecen datos de la existencia histórica de Jesús. Y podríamos decir, pero a pesar de tantas contradicciones, pues bien, no a pesar de tantas contradicciones, sino gracias a tantas contradicciones. Son precisamente las constantes contradicciones que se encuentran en los evangelios los que llevan a los especialistas actualmente a afirmar que Jesús existió históricamente. Y vamos a ver por qué. Para poder responder correctamente a por qué las contradicciones de los evangelios apuntan a la existencia histórica de Jesús, es necesario comprender cómo surgieron los evangelios. Y esto lo veremos en vídeos futuros. Pero ahora simplemente y de forma muy rápida. Antes de escribirse los evangelios existió una tradición oral al respecto de Jesús. Y esa tradición oral se plasmó en unos documentos anteriores a los evangelios. Esos documentos de ninguna forma eran evangelios, pero sí eran documentos que tenían apuntes o algunas características al respecto de Jesús. Y los evangelios se escribieron ya tardíamente, teniendo en cuenta, primero, estos apuntes, estos documentos, y en segundo lugar, la tradición oral. Lo segundo que hay que tener en cuenta es comprender que aquellos que escribieron sobre Jesús ya lo habían idealizado antes de escribir sobre él. Por lo tanto, es normal que la imagen de Jesús que presenten no sea necesariamente la imagen del Jesús real. Y por eso, en muchas ocasiones presentan un Jesús totalmente mítico, un Jesús totalmente idealizado, que tiene más que ver con un ser divino o semidivino que con un personaje histórico. Y también es necesario saber diferenciar entre Jesús y Cristo. Si se tienen en cuenta estos tres elementos, si se entiende cómo surgieron los evangelios, que aquellos que los escribieron ya habían idealizado a Jesús, y sabemos diferenciar entre Jesús y Cristo, se puede, con los evangelios, demostrar la existencia histórica de Jesús. Porque en los evangelios se encuentra tanto el Cristo de la fe, Jesucristo, con estas características que hemos visto del mitotipo de Ragland, como también se encuentra un rabí Galileo, un hombre con una evolución, sí, pero un hombre al fin y al cabo,
con unas características muy similares a la cultura del pueblo judío y que presentaba una ideología y una moral que tiene cabida dentro del pueblo al que pertenecía. Entonces, si se analizan los evangelios y se separa el personaje mítico del personaje real que está claramente pintado en los evangelios, se entiende que los evangelios son una construcción literaria y mitológica, pero de un personaje real que sí que existió. Y esto es muy importante. Hay muchos datos en los evangelios que apuntan a la existencia del Jesús histórico. Y al entrar en contradicción con el Cristo de la fe, demuestran que el personaje histórico existió. Porque si no hubiese existido, esos documentos y esos datos no estarían en los evangelios. Por ejemplo, y les voy a poner uno de los muchos ejemplos que se pueden apuntar, el diálogo que tiene Jesús con la mujer sirofenicia. Si nosotros vemos esa imagen de Jesús, ahí vamos a ver un hombre normal que en determinado momento incluso sus discípulos sienten la autoridad para corregirlo, que tiene unas características propias de un judío amante de la ley judía y que defiende la ley judía, en contraposición con ese mito que posteriormente, en otras ocasiones, los evangelios pintan. ¿Por qué razón, si estamos creando un mito de la nada, vamos a presentar ese personaje judío fundamentalmente, que está en total contradicción con el mito que queremos crear? La única respuesta que responde coherentemente a esto es que ese personaje existió y sobre él había una tradición oral que los evangelistas no pudieron ignorar y que tuvieron que incorporarla en sus relatos. Voy a poner un ejemplo de este tema. El ejemplo más claro, o de los más claros, es el bautismo de Jesús. Si nosotros sabemos que el bautismo tenía por finalidad la limpieza, la depuración de los pecados, ¿por qué razón, si lo que querían los evangelistas era presentar un ser mítico, un ser preexistente, un ser semidivino, presentaron a Jesús bautizándose? Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia primitiva, vamos a ver los múltiples problemas que tuvo para la iglesia primitiva el bautismo de Jesús. Y si analizamos cómo cada uno de los evangelistas cuenta el bautismo de Jesús, vamos a ver claramente la incomodidad que ellos tienen a la hora de narrarlo. Si empezamos con Marcos, que como dijimos es el primer evangelio en escribirse, cuenta lo siguiente: y sucedió que por aquellos días vino de Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego habla de que descendió el Espíritu en forma de paloma, pero fíjense que en Marcos Jesús va a bautizarse. Es evidente que cuando Marcos escribe, el problema del bautismo de Jesús todavía no estaba muy presente en el movimiento. Y por lo tanto, Marcos escribe con pocos problemas, con pocas dificultades al respecto del bautismo de Jesús. Posteriormente, escriben Mateo y Lucas. Fíjense en Mateo. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Y hay un añadido. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Y luego habla de que Jesús le da una respuesta bastante enigmática y es bautizado y el Espíritu desciende. Pero fíjense cómo Mateo ya añade: ¿cómo yo, que soy un simple mortal, un simple pecador, voy a bautizarte a ti? Le está dando ya un añadido para que el bautismo no sea tan comprometido para la teología que se pretendía crear con el movimiento precristiano. Lucas va más o menos por la misma línea de Mateo y respondió Juan a todos diciendo: yo os bautizo con agua, pero el que viene es más fuerte que yo. Fíjense cómo ya está poniendo a Jesús por encima de Juan. Y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Y por último, viene Juan, y yo les animo a que lean el capítulo 1, versículos 15 al 38. Porque Juan ya no habla del bautismo de Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús ya no es bautizado. Cuando pasa por donde estaba bautizando Juan el Bautista lo proclama como el Cristo, como el Cordero de Dios, pero en ningún momento lo bautiza. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra que existía una fuerte tradición oral sobre el bautismo de Jesús. Y los evangelistas no pudieron ignorarlo a pesar de que esto les iba a traer dolores de cabeza para su teología. Entonces, a medida que se suceden cronológicamente los evangelios, intentan suavizar el bautismo de Jesús. Intentan hacer parecer que el bautismo de Jesús no era para la limpieza de los pecados. Y llega un momento en el Evangelio de Juan en el que incluso ya se omite el bautismo de Jesús. Si esto no hubiese sido un episodio real, ¿ustedes piensan que los evangelistas lo hubieran incluido? Para nada. No hubieran incluido el bautismo porque el bautismo era algo que perjudicaba sus intereses teológicos. Solo se puede explicar el bautismo de Jesús y muchísimas características que hay en el Evangelio de Jesús, teniendo en cuenta que Jesús realmente vivió y existía una fuerte tradición oral sobre ciertos hechos y dichos de su vida. Y los evangelistas no pudieron ignorarlo y tuvieron que presentarlos en los evangelios, creando esas contradicciones que se explican precisamente porque el personaje existió. Obviamente, esto se podría justificar mucho más y mejor trayendo muchos textos de los evangelios, analizándolos pormenorizadamente, viendo paulatinamente cómo se da esa evolución teológica y cristológica sobre Jesús, pero obviamente en este vídeo no tengo tiempo para poder hacer todo esto. Quedándonos que esas contradicciones demuestran la existencia histórica de Jesús. Pues esto es todo. Espero que el vídeo haya podido ser útil. Espero que estos argumentos puedan ser comprendidos, estudiados, razonados, analizados por todos ustedes. Y nos vemos en el vídeo siguiente.